da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy, fíjense qué interesante, tenemos la presencia valiosa de Antonio Daniel García Rojas, que él nos va a hablar sobre un tema que es la violencia y la juventud, formas de intervención a nivel educativo y social. Y pues le damos primero la más cordial bienvenida porque está desde España contactando con nosotros. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Un placer estar compartiendo este espacio con todos vosotros y vosotras. Pues muchas gracias por haber aceptado. Mira, cada converso lo iniciamos siempre con un pequeño poema alusivo al tema de hoy. Y quiero compartirte de Cortázar un fragmento de Rayuela. ¿Quién sabe?, dijo la maga. A mí me parece que los peces ya no quieren salir de la pecera. Casi nunca tocan el vidrio con la nariz. Gregorovius pensó que en alguna parte Chestov había hablado de peceras con un tabique móvil que en un momento dado podía sacarse sin que el pez habituado al comportamiento se decidiera jamás a pasar al otro lado. Llegar hasta un punto del agua, girar y volverse, sin saber que ya no hay obstáculo, que bastaría seguir avanzando. Pero el amor también podría ser eso, dijo Gregorovius. Qué maravilla estar admirando a los peces en su pecera y de golpe verlos pasar al aire libre, irse como palomas. Pues con esto comenzamos nuestra ponencia de hoy. Creo que está muy alusivo a lo que involucra, de cierta manera, toda esta visión de la educación, cómo podemos traer nuevas formas de educar, nuevos paradigmas, y precisamente Antonio Daniel está aquí para compartir. Él es director del Departamento de Pedagogía, director académico del Máster en Sexología y Educación Sexual, coordinador del grado de Educación Social, Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva, España. Gracias, Antonio Daniel, por compartirnos tu experiencia. Gracias a ti por darme la oportunidad de compartir mi experiencia. Excelente. Pues primero comenzamos un poco, Daniel, platícanos acerca de esta experiencia, de tu vocación por esta bella labor en la educación. ¿De dónde surgió? ¿Cómo surgió? Platícanos un poquito para conocer de ti. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y me reitero en las gracias a Claudia por esta oportunidad de pasar este trocito, ¿no?, de tiempo compartido y conversando sobre algo que es mi vida, que es la educación. Cuando me preguntas de dónde me viene la vocación, a mí me viene de nacimiento. Es decir, bueno, soy hijo de un maestro y bueno, pues vivo en este caso en lo que se llamaban aquí en España las casas de maestros y de maestras. Es decir, todos los colegios rurales de determinados pueblos tenían al lado unos pisos donde vivían los maestros y las maestras de esas escuelas. Por lo tanto, yo he vivido, y mi calle era un patio, un recreo de colegio, ¿no? Por lo tanto, llevo lo que es la educación, lo que es la escuela, lo llevo en el ADN, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese bagaje mío de ver a mi padre constantemente, ¿no?, involucrado en la educación, en cambiar la sociedad a través de la educación, pues, bueno, pues esa impronta surge en mí. Estudio magisterio, posteriormente hago otro tipo de estudios, psicología, psicopedagogía, etcétera, hasta que me ha llevado además a tener una gran oportunidad en la docencia, que es poder dar clase en todo el sistema educativo. He dado clase desde infantil hasta en primaria, en secundaria, en bachillerato, formación profesional, en la universidad y en el aula de la experiencia. Yo acabo ahora mismo de salir de dar clase en el aula de la experiencia, un proyecto que tenemos aquí en la Universidad de Huelva para personas mayores de 55 años, y acabo de venir ahora mismo de darles clase. Por lo tanto, mi bagaje en el ámbito de la educación, pues ha estado, ¿no?, en todo lo que es en todo lo que es la propia evolución, ¿no?, del aprendizaje a lo largo de la vida. Así que esa es mi experiencia, ¿no? Mi experiencia es que no he conocido otra forma
otra forma de vida, ¿no? Porque además considero que no es una profesión, es una forma de vida. Una forma de posicionarte y de querer cambiar desde cada uno, desde su faceta, desde el sitio donde está, desde el curso donde está dando clase, desde la asignatura de la cual está dando, pues intentar cambiar la sociedad, ¿no? Intentar hacer más felices a los chicos y a las chicas. No creo que tengamos otro tipo de finalidad que no sea esa, ¿no? Qué valioso, Antonio Daniel, el que se convierta esto, como bien lo dices, en una forma de vida. Creo que es parte de esa conexión. Justo este fin de semana tuve un congreso en el Pentatlón militarizado, que es una escuela que se dedica a apoyar a niños de bajos recursos para que tengan disciplina, tanto en cuestión formativa como en cuestiones deportivas, para erradicar violencias, para erradicar, por ejemplo, el maltrato, las situaciones de incorporarse muchas veces a las adicciones y fue muy, muy bello ese compartir para mí. Y bueno, ahora que te escucho que es una forma de vida, me encanta, me gustaría que nos compartieras cuáles son los retos que tú observas en tu experiencia a los que nos enfrentamos en las violencias en niños, niñas y adolescentes y en la juventud. Tenemos varios retos. Creo que muchas veces hacemos juicios de valor de los jóvenes de hoy en día y creo que no es justo, ¿no? Es decir, hacer valoraciones en frío sin entender bien el contexto social que está aconteciendo hoy en día, creo que no hace ningún beneficio, ¿no? Los jóvenes de hoy en día no son ni mejores ni peores que otras sociedades anteriores y tenemos que tener en cuenta de que ahora mismo tenemos un escenario social que es bastante complicado, ¿no? No quiero ser catastrofista ni quiero ser, ¿no?, alarmista, pero sí es verdad que tenemos un escenario que es un poco caótico y un poco, podríamos decir, ¿no?, negro para nuestros jóvenes. Por tanto, partiendo de esa premisa, nos encontramos con una juventud con una proyección a corto plazo o a medio plazo bueno, que no genera, no genera ámbitos de libertad. Nos encontramos con, bueno, pues con adolescentes ¿no?, o jóvenes, ¿no?, que se llaman, ¿no?, también, ¿no?, que hoy en día en psicología sabes que nos encanta cambiar los nombres y las etiquetas, ¿no? Nos gusta mucho etiquetar en psicología y en la educación además también, pero nos encontramos con que las etapas evolutivas han ido cambiando. Le cambiamos el nombre y le cambiamos, ¿no? Nos encontramos ahora mismo pues que tenemos a chavales y a chavalas que están en sus casas con 30 años porque no se pueden emancipar. Si no tienen trabajo, no tienen posibilidad de irse de casa. Por lo tanto, tenemos ahora mismo una hecatombe social que yo creo que debemos tenerla muy presente y muy en cuenta, asociado además con una pandemia. Claro. Por tanto, esto ahora mismo, el escenario es un poco caótico. Con respecto a lo que es la violencia, bueno, pues tenemos que tener muy claro que somos seres agresivos, ¿no? Es decir, nacemos, ¿no?, los seres humanos siendo seres agresivos. Tenemos actos reflejos que son totalmente agresivos, ¿no? Le quitamos a un niño o una niña un caramelo, una piruleta o le quitamos cualquier tipo de dulce y automáticamente tienen el acto reflejo de querer golpearte, de querer hacerte daño porque le estás quitando o quieren algo que lo tienes tú. Pero sí es verdad que nos hemos dado cuenta que conforme vamos evolucionando, el aprendizaje social hace que esa conducta la dejemos de emitir. Por tanto, llega un momento donde aprendes, ¿no? Es decir, tú no vas ahora por la calle con nuestra edad y yo veo a alguien comiéndose un dulce que a mí me gusta y no le pego un manotazo, ni se lo quito, porque he aprendido, he tenido ese aprendizaje. Pero nos hemos encontrado con personas que no tienen ese aprendizaje. Habría que valorar por qué no tienen ese aprendizaje. Pero no, sí es verdad que nos encontramos con eso, ¿no? Entonces, tenemos ese factor de que hay personas que no tienen ese aprendizaje. Tenemos además también una determinada dosis de permisividad a elementos violentos y agresivos también. Y los medios de comunicación hacen también un flaco favor muchas veces a nivel social, acrecentado además en esa permisividad en la figura del hombre. Es decir, tenemos una sociedad machista donde, bueno, pues esa permisividad dentro de ese machismo que tenemos, ¿no?, enquistado en toda la población mundial hace como que no pasa nada porque
un varón emite una conducta violenta, ¿no? Si lo hace una chica está muy mal visto, pero si lo hace un chico, ¿no? Pues como que está permitido, ¿no? Por lo tanto, tenemos también ese elemento que también es importante, ¿no? Esa cierta permisividad, ¿no? A determinados actos violentos, ¿no? Y por otro lado, los medios de comunicación también hacen su labor, que son los procesos de naturalización. Es decir, estamos muy acostumbrados a ver determinadas imágenes, ¿no? Yo recuerdo, si me permite que cuente un elemento anecdótico, pero yo recuerdo en mi vida determinados casos muy conocidos en el mundo de actos violentos que no se me borrarán nunca jamás y espero además que nunca se me borren de mi memoria. Pero sí es verdad que el cerebro actúa y actúa en muchas ocasiones pues para salvarnos, salvaguardar lo que es nuestro propio bienestar, que es naturalizando los hechos. Entonces estamos acostumbrados a ver, a percibir, a recibir mensajes violentos. Y eso llega a un momento donde naturalizamos esas conductas y los jóvenes quizás tengan naturalizado ese tipo de conductas, ¿no? Es decir, estamos viendo la televisión, estamos viendo, ¿no?, las noticias, noticieros, estamos viendo determinados, ¿no?, vídeos de YouTube o vídeos de Instagram, de TikTok, y dice, no puede ser, ¿no?, lo que estoy viendo y que no se me pongan los vellos de punta, ¿no?, y que no sea capaz de denunciar lo que estoy viendo, ¿no?, sino que lo tenemos muy, muy naturalizado, ¿no? Pero eso no es culpa de los jóvenes, eso es lo que le estamos dejando a los jóvenes. Y ese es el mensaje que yo creo que se queda aquí claro, ¿no? Es decir, los jóvenes no son más que el producto de la clase política, las leyes educativas que emanan de esa clase política y en este caso de los adultos. Por lo tanto, los jóvenes no dejan de ser, en este caso, pues un fiel reflejo de esos elementos. Claro, y yo creo que es muy valioso esto que estás comentando, precisamente el impacto de cómo naturalizamos las violencias, cómo existe esta visión en ese macrosistema, en donde en las cuestiones también tecnológicas, a través de los medios de comunicación, de las famosas TICs, de las tecnologías de información y comunicación, pues también estamos permeando esta información y nuestra labor como educadores y también como educadores en sexualidad, porque sé que tú también eres educador en sexualidad, creo que es una valiosa herramienta el que podamos llegar también a través muchas veces de estos medios. Sabemos que prácticamente con todo este impacto virtual que hemos tenido y ahora en la pandemia que se ha incrementado esta conexión, ¿cuáles considerarías tú que son como esas ventajas y desventajas de la utilización de las famosas TICs, de las tecnologías de información y comunicación? Yo parto de una premisa fundamental que a través de lo que he vivido en mi experiencia con los jóvenes, que es que el prohibir no sirve. Creo que la prohibición en el ser humano nos lleva muchas veces a un efecto rebote, un efecto contrario. Por lo tanto, las prohibiciones nos llevan a unas situaciones que yo creo que no son beneficiosas. Mi apuesta es por el aprendizaje. Esto yo muchas veces lo hablo, ¿no? Cuando padres y madres me dicen, no, ahora que estamos en Navidad, que viene, ¿no?, la figura de Papá Noel, de los Reyes Magos, que le regalamos a los niños y a las niñas, ¿no? Y yo escucho a muchos padres decir, mira, pues yo no les voy a regalar a mi hijo o a mi hija la Play, ¿no? O les voy a regalar, ¿no?, la Nintendo, les voy a regalar nuestros juegos, no quiero que juegue a juegos violentos y demás. Y yo les digo, hay que sopesar, hay que valorar, tienes que valorar, ¿no? Porque puede ser que deje en un proceso de exclusión social a tu hijo o a tu hija. Porque en el momento en que no entre dentro de esa dinámica donde están todos los grupos, automáticamente se quedan fuera. Cuando lleve 15 conversaciones con sus colegas y no sepa de qué juego están hablando, se va a quedar fuera. Empiezan los procesos de exclusión social. Por lo tanto, yo no soy por prohibir, sino por enseñar. Entonces, no pasa nada por jugar a la Play, no pasa nada por jugar a la Nintendo, no pasa nada por utilizar un móvil, si verdaderamente se dan las pautas. En este caso se dan unos elementos, unas reglas del juego que creo que las familias deberían de poner en valor y en este caso también el profesorado, ¿no? Es decir, enseñar a la utilización, ¿no? Tú que has mencionado antes el tema de la sexualidad, ¿no?, que me dedico de vez en cuando en mis ratos libres, ¿no? Claro. Y demás, yo siempre digo lo mismo, es decir, la telefonía móvil, el acceso a internet desde los móviles, que aquí en España, bueno, pues a partir de los 8 o 9 años, pues casi el 80 al 90% de los chicos tienen ya un teléfono móvil,
sin filtro ninguno. Sin filtro ninguno significa que acceden a contenidos pornográficos con una facilidad bestial y que no tienen ningún tipo de supervisión por parte de las familias, ¿no? Entonces, a mí muchas veces cuando me dicen, bueno, ¿y tú vas a venir a formar? Y digo, bueno, pues, si no lo formo yo, lo forma el porno, ¿no? Lo que tú elijas, ¿no? Entonces, yo no soy de prohibir, yo soy de enseñar, de enmarcar las reglas del juego, el enseñarles para qué sirven y cómo se utilizan y de una forma y de una actitud crítica, ¿no? Es decir, no lo que se ve en el porno es real, no las conductas violentas que consumen, eso es real. Es decir, hay que valorar, hay que criticar, ¿no? Hay que poner, ¿no?, esa mirada crítica a todo lo que ellos y ellas consumen, porque consideran muchas veces que esa es la verdad, la única verdad. Entonces, el prohibir no tiene sentido, porque creo que si no empezarían los procesos de exclusión social. Claro. Tenemos que enseñar, pero claro, la escuela no enseña. Si nosotros además no leemos los reglamentos que utilizan los centros educativos, me da igual que sea de México, que sea de Centroamérica, que sea de Sudamérica, que sea de Europa, en casi todos los reglamentos de funcionamiento de los centros educativos tienen medidas en alusión al uso de la tecnología, de los dispositivos móviles, ¿no?, que llamamos de los móviles. Y en montones de centros tenemos prohibición expresa de utilización. Y yo digo, no podemos prohibir, utilicemos los móviles como una herramienta de trabajo. Enseñémosles que para aprender algo de historia o para aprender algo de matemáticas, puedo perfectamente utilizar el móvil y vamos a enseñarle en clase, bajo mi supervisión como profesor o como profesora, de que se pueden utilizar, de que se puede buscar información, de que sirve para algo más que para jugar o que para, ¿no?, para subir cosas a Instagram o para tener TikTok, para hacer vídeos o para... Entonces yo creo que falta ese tipo de aprendizaje, ¿no? Hemos dado un arma de destrucción masiva sin instrucciones. Y eso es lo peor que podemos hacer en el ser humano cuando no hay aprendizaje. Entonces creo que ha faltado ese aprendizaje. Creo que no ha venido desbordada la tecnología y donde no ha habido un aprendizaje ni por parte de la familia con un seguimiento, ni por parte tampoco del profesorado, ¿no? Claro, pues qué impresionante esto que nos dejas de reflexión, Antonio Daniel, porque realmente creo que es muy valioso el saber que precisamente no es que la utilización de estas herramientas haga un bien o haga un mal, más bien es la parte de cómo las utilizamos y sobre todo que estamos de cierta forma ejerciendo violencias cuando excluimos a una persona de no tener este tipo de contacto, de comunicación, cómo nos falta a lo mejor regular o también conocer, ¿no?, los controles parentales y algunas otras cuestiones que puede haber de apoyo para poder tener una utilización adecuada de los móviles, como lo comentas tú. Y bueno, hablando de esto, de esta visión, hoy nos vienes también a presentar algunos modelos de intervención a nivel educativo y social que propones para erradicar y prevenir violencias en la juventud. Me gustaría que nos pudieras como introducir a esta temática de esos modelos de intervención. Modelos hay muchos de intervención a nivel educativo y a nivel social, ¿no? Yo parto de una premisa fundamental, que es que la clase política debería de darse cuenta de que el cambio climático, de que, ¿no?, la utilización de una energía, ¿no?, que sean sostenibles, todo eso hay que trabajarlo, pero quizás se nos está olvidando el trabajar a las generaciones futuras. ¿Cómo son la sociedad que vamos a tener el día de mañana? Entonces yo creo que los sistemas educativos de los distintos países adolecen de tener verdaderamente unas asignaturas que nos ayuden a ser mejores personas. Yo creo que eso es fundamental, es decir, tanto en cuanto no veamos que saber matemáticas es importante, que saber lengua es importante, que saber ciencia es importante, pero también es importante que me ayuden a ser mejor ser humano, que me ayuden a saber lo que es las amistades, lo que es el amor, lo que es, en este caso, no conocerme a mí mismo, conocer a los demás, respetar al otro, a la otra. Mientras que no haya esos elementos, yo creo que cojeamos, que el sistema educativo cojea. Entonces yo creo que no hay una apuesta decidida a nivel de las naciones de decir qué es lo que queremos, qué es sociedad, quién queremos que esté aquí el día de mañana haciendo un zoom, ¿no? Permíteme la expresión, ¿no? ¿Quién queremos que el día de mañana esté subido a una vitrina, ¿no?, a un congreso de diputados y diputadas? ¿Quién queremos que esté en una empresa? ¿Quién queremos que me vea a mí en un centro de salud? Y yo creo que ese debate no lo hay, ¿no? No hay esa apuesta decidida por enseñarnos a unos aprendizajes que son muy básicos, pero que nadie nos enseña.
probablemente haya personas que son violentas porque no han tenido otro patrón. Claro. Y porque tuvieron mala suerte donde nacieron. Porque a lo mejor si hubiesen nacido en otro contexto no hubiesen sido violentos. Por lo tanto, yo creo que falta ese elemento que es vital. Por lo tanto, necesitamos un modelo político educativo que, al margen de la tendencia política que haya en ese país en concreto, apuesten todas las fuerzas políticas por decir, este es el modelo educativo social que queremos para el día de mañana. Y que conforme entren en el poder uno u otro, en alternancia, pues les den un pequeño matiz, pero no que vayan derogando leyes educativas como si esto fuese, ¿no? Como si esto fuese hoy me como un dulce y mañana no. Por lo tanto, es un elemento fundamental. La apuesta política decidida por educar en emociones, por educar en sexualidad, por educar, ¿no?, en personas de paz, ¿no? Es decir, que sepamos dialogar, que sepamos comunicarnos, que sepamos expresar nuestras emociones. Entonces, ese elemento está ahí, ¿no? Por otro lado, mientras que no haya eso, no podemos decir no hacemos nada, los que estamos a pie de cañón, como yo digo, ¿no? Los que estamos a pie de aula, no podemos echar las culpas a la clase política, que lo podemos, pero que a la misma vez tenemos que trabajar. Entonces, tenemos que enfrentarnos a grupo clase donde esté dando la asignatura que esté dando, tengo que ser consciente de que tengo que intervenir de forma transversal en las temáticas de la violencia, ¿no?, del respeto en el aula, y dentro de un aula, o un aula mejor dicho, es un pueblo, es una ciudad en pequeña. Es decir, es algo en miniatura donde representa lo que hay en esa sociedad, de esa población. Por lo tanto, hay que intervenir porque se producen conflictos día sí y día no a cada momento. Y el profesorado tenemos que ser muy conscientes y muy sensibles a esa realidad. Es decir, yo no me dedico solamente a dar matemáticas si soy profesor o profesora de matemáticas. Me dedico a algo más, y si tengo que parar la clase porque hay una agresión verbal, una agresión física, o porque he visto en el patio algo y después me toca a mí con la clase, yo tengo que intervenir. Creo que debemos, además, el profesorado, de intervenir. Creo que viene en nuestro contrato moral, si me permitís esa expresión. Es decir, tenemos que dar respuesta al alumnado. Por lo tanto, el profesorado a pie de aula tenemos que intervenir. Pero luego también tiene que haber una apuesta decidida por los centros educativos. Y los centros educativos tienen que tener, dentro de lo que es su reglamento de organización y funcionamiento, dentro de lo que es su proyecto educativo, tienen que tener unos objetivos claros para que los centros educativos sean centros educativos de paz y de convivencia. Y yo creo que eso es algo vital, ¿no? Es decir, que tengan muy bien establecido cuáles son las reglas del juego, que sepan muy bien, ¿no?, qué medidas tomamos, que no sea un sistema coercitivo, sino que sea un sistema a través de la utilización de la mediación, de procesos de mediación entre iguales, ¿no?, que formemos al alumnado a esas estrategias de mediación para que intervengan entre sus iguales cuando haya conflictos. Porque, repito, en un centro educativo, quien ha estado en un centro educativo sabe que los conflictos son a diario, completamente a diario, pero cada minuto se están produciendo conflictos, porque la convivencia es conflictiva. Si nos pasa a nivel de pareja, ¿vale?, que es un conflicto muchas veces, ¿no?, y que mi límite, ¿no?, muchas veces, ¿no?, o mi libertad, ¿no?, a veces sobrepasa, ¿no?, lo que es tu libertad también, ¿no? Entonces, la convivencia es conflicto, pero hay que entender el conflicto como un elemento positivo, y no todo el mundo lo entiende como un elemento positivo. Y los centros educativos tienen que entender que cuando hay un conflicto en el aula, tiene que servir para crecer como grupo humano. Hay que abordar el tema para aprender, para sacar una parábola, ¿no?, para sacar un aprendizaje, para sacar un final, ¿no?, que obviamente debe y tiene que ser positivo, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una apuesta. Resumiendo, a nivel político, está claro, la clase política tiene que darse cuenta de que tiene que, en este caso, legislar, pues sabiendo y teniendo muy claro de qué sociedad quiere el día de mañana, con qué principios, con qué valores los quiere. Luego, por otro lado, los centros educativos tienen que apostar por dar respuesta a su micro sociedad que tienen, a su alumnado y a sus familias también, ¿eh? Yo soy un fiel seguidor de las formaciones de padres y de madres. Fiel seguidor. Hay que formar también a las familias en los procesos, ¿no?, en este caso, ¿no?, de resolución de conflictos, de violencia. Tenemos también que ofrecer esa posibilidad a las familias. Por lo tanto, los centros educativos tienen que tener muy claro que en su proyecto educativo debe de ir esos temas que son vitales, que son transversales a
a cualquier tipo de aprendizaje. Y por otro lado, el profesor o la profesora que está a pie de aula tiene que intervenir. Hay un elemento que muchas veces se nos olvida al profesorado, que es el aprendizaje de bandura, ¿no? El aprendizaje de espejo, que llamamos, el aprendizaje en mirar en los demás, ¿no? Y nosotros, el profesorado, somos unos elementos muy supervisados de arriba abajo. Es decir, somos evaluados constantemente en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestras conductas. Los chicos y las chicas no son sordos, ni son ciegos, nos están constantemente valorando. Y nosotros y nosotras también tenemos que dar ejemplo. Claro. Yo recuerdo, cuento muchas veces además como anécdota, que fue uno de los aprendizajes más importantes que he tenido yo. Yo he tenido varios aprendizajes importantes, ¿no? Muy chocantes, ¿no? Donde te desestructura, ¿no? Cuando un alumno o una alumna te dice algo, ¿no? Yo recuerdo una vez que intervengo en un conflicto importante, es decir, dos alumnos se están agrediendo en el recreo, intervengo y en el momento de la intervención, cuando los separo, cuando empiezo a reflexionar con ellos, uno de ellos se gira hacia mí y me dice, no voy a consentir, Antonio, que me digas nada. Automáticamente me quedo así, ¿no? Todo parado, ¿no? Y demás, y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque eres jefe de estudio del colegio y no haces nada porque dos compañeras tuyas se hablen entre ellas y no se miran a la cara. Y aquello fue uno de los mayores aprendizajes que sufrí yo en mi vida, porque no tuve respuesta para darle al alumno, porque era cierto. Había dos compañeras mías que no se miraban a la cara. Tenían un conflicto que no sabían resolver. Y que luego llegábamos a clase y decíamos nosotros que tenían que resolver ellos sus conflictos. Por lo tanto, nosotros el profesorado somos, ¿vale?, elementos donde los chicos y las chicas nos valoran y nos evalúan constantemente. Tenemos que ser ejemplos. Ejemplos pacificadores, ejemplos de mediación, ejemplos de resolución de conflictos, ejemplos de tener siempre el elemento, ¿no?, conversatorio presente, ¿no? Es decir, vamos a hablar, podemos mejorar, tenemos que crecer ante este conflicto, ¿no? Entonces yo creo que esos tres pilares son fundamentales, a nivel político, a nivel del centro educativo y a nivel de aula. Claro. Fíjate, Antonio Daniel, qué interesante. Comentaste varios puntos que creo que son importantes para reflexionar. Uno es la participación o coparticipación no solo de la cuestión de la escuela, sino también a nivel familiar. ¿Cómo podemos instaurar esta visión de buenos tratos desde la familia y desde los mismos maestros para poderlos realizar en nosotros siendo testimonio muchas veces, ¿no? Ejemplo de que ellos aprendan a poner límites, de que aprendan a realmente también marcar estas pautas de asertividad, que tengan modelos de disciplina positiva, de poder también resaltar los aspectos positivos y no solamente como hablabas de la trascendencia de no ejercer una disciplina a lo mejor coercitiva, ¿no? O que bloquee el crecimiento de la persona. Y por otro lado, la importancia del aprendizaje significativo que podemos aprender inclusive del conflicto, que muchas veces nos cuestionamos si nos pudiera hasta apanicar, ¿no? Dar un poco de miedo el que tengamos una situación conflictiva y muchas veces podemos hasta llegar a evadir ese tipo de situaciones en lugar de aprovecharlas o tomar mano de esos recursos para poder también aprender y, como bien lo dijiste, crecer. Entonces, pues un poco hablando de esto, ¿cómo introduces tú esta temática, por ejemplo, hablando de los buenos tratos o de la disciplina a lo mejor positiva? ¿Cómo estaría presente en estos modelos de intervención de los que tú nos has comentado hoy? Que pongamos la mira en ciertos aspectos. Y aquí hay un elemento también básico que no he comentado anteriormente, que es el modelo, es decir, la sociedad ha cambiado muchísimo y el modelo comunicativo ha cambiado enormemente. Los jóvenes de hoy en día son jóvenes donde tú no te puedes sentar con un joven hoy en día y estar una hora, como decimos aquí en España, ¿no? Una hora ahí dándole, ¿no?, calor, cómo has hecho esto, cómo, ¿no? No. Los jóvenes de hoy en día son, ¿vale? Bueno, pues como las nuevas tecnologías, ¿no? Frases cortas, directas y hay veces que rehusamos mucho de utilizar, ¿no?, de esa conversación. No estamos muy acostumbrados a conversar, pero a través de un medio tecnológico. Y el cara a cara, el face to face,
se está perdiendo. Es decir, yo tengo cada vez más alumnado que me mira a los zapatos, como yo digo. Yo le digo, pero mírame a la cara, ¿no? Yo reconozco que muy agraciado no soy, pero mírame a la cara, porque cuando no se mira a la cara del otro ser que tienes enfrente, hay un elemento comunicativo que estás perdiendo, que es el visual. Y que sabemos, los que nos dedicamos a esto, que es un porcentaje muy, muy importante del acto comunicativo. Entonces, cuando estamos escribiendo por WhatsApp, cuando estamos escribiendo por Instagram, cuando estamos chateando por Facebook, estamos perdiendo un elemento fundamental, que es saber en qué situación está la otra persona. En qué situación, qué cara tiene, ¿no? Cómo es su mirada, cómo no es su mirada. Perdemos esos elementos, ¿no? Entonces, parece como si estuviésemos, si siempre hemos tenido ese sesgo a los conflictos, a hablarlo, a negociarlo. Hoy en día yo creo que eso se ha acrecentado por las nuevas tecnologías, por el sistema de códigos que hemos cambiado comunicativo. Por lo tanto, eso tenemos también que trabajarlo. Tenemos que trabajar y además yo creo que es esencial, ¿no? Es decir, yo me encuentro montones de veces, ¿no? Personas, y no jóvenes, sino menos jóvenes, que dicen, no soy capaz de cuando hay un conflicto, decirle a mi pareja o decirle a esta persona, vamos a sentarnos a hablar. Dejamos las cosas que pasen. Y cuando las cosas pasan, cuando los conflictos no se intervienen en su momento, al final acaban floreciendo. Y esto está más demostrado, ¿vale? En todos los niveles y en todas las esferas. Por lo tanto, tenemos que buscar ese elemento comunicativo que quizás se está perdiendo el cara a cara. En los conflictos hay que saber resolverlo, hay que saber enfrentarlo y a poder ser, en este caso, pues hacerlo en el ámbito educativo, cuando estamos hablando de decir, pues tenemos la enseñanza que es presencial, ¿vale? Pues tenemos que hacerlo cara a cara. No me intenten luego, ¿vale? Intentar resolver el conflicto a las 8 de la tarde de tu casa a través de frases cortas, a través de WhatsApp, a través de distintos elementos comunicativos. Y yo creo que ese fluir comunicativo ayuda enormemente a esa energía que tú hablabas, ¿no? Tenemos que intentar retomar esa comunicación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los códigos han cambiado mucho. Ya hoy llegamos a casa y los conflictos que se producen en casa, cuando llegamos a casa ya no ponemos ni la tele. Que antes poníamos la tele y ya está, ¿vale? Poníamos la tele y si entrabas a una casa donde no estaba la tele puesta de fondo parecía que había alguien fallecido, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquello, no? Cuando entrábamos a una casa que no estaba puesta la tele y no se escuchaba el sonido, es que alguien había muerto. Hoy en día no escuchan la tele, pero está todo el mundo dispersado por la casa, uno en el cuarto con el móvil, el otro con... Es decir, se pierde esa esencia comunicativa. Es que ya ni incluso compartimos espacios, muchas veces en la familia, ni almorzando, ni cenando, ni desayunando. Por lo tanto, los conflictos no se solventan porque los conflictos siguen estando. Probablemente un joven salga de su casa y haya hecho la cama o no la ha hecho, o le ha dado una mala respuesta a la hermana, se ha ido corriendo, ¿vale? No pasa nada, luego llega por la noche, ya por la noche la madre o el padre no interviene, porque, bueno, como ya es por la noche, no. Es decir, los conflictos se van poco a poco acrecentando. Entonces, yo creo que hay un elemento fundamental que es retomar el acto comunicativo, ¿no? El acto de cara a cara, presencialmente. Y además los conflictos tienen que ser resueltos sobre la marcha. Esto es algo que yo defiendo muchísimo aquí en España, ¿no? En España tenemos una muy mala costumbre que pasa en muchos países, en muchos sistemas educativos. Es decir, cuando en un centro educativo hay muchos conflictos, pues pasa que a lo mejor yo soy un chico, ¿vale? Que he cogido y he agredido a otro compañero y, bueno, pues sigo estando en el centro educativo durante 3, 4, 5, 6 días más yendo a clase sin problema y al sexto día me llama la dirección del centro y me dice que me expulsa. Durante una semana no tengo derecho de asistir al centro educativo. Eso no tiene efecto ninguno, porque el conflicto tiene que ser resuelto sobre la marcha. No puede ser sancionable cuando ha pasado una semana entre medio. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que hay que retomar mucho la comunicación. Es vital. Y en los grupos de clase, cuando estás dentro del grupo de clase, cuando ayudas a, sea de la asignatura de la que sea, cuando ayudas a que haya una conversación sobre determinados temas y enseñas al alumnado a retomar esa comunicación, lo agradecen enormemente. Porque probablemente muchos chicos y chicas no tienen otro sistema de comunicación. Yo he estado en casas donde los hermanos estaban chateando entre ellos y estaban sentados en el mismo sofá.
Por lo tanto, los sistemas de comunicación están cambiando y bueno, pues tendremos que tomar carta en el asunto también, ¿no? Y sentirnos en este caso pues, responsables, ¿no? Los adultos de que tenemos que enfocar esa comunicación, porque no hay otra forma de resolver los conflictos. Los conflictos no se resuelven por un WhatsApp ni por Instagram. Eso está claro, ¿vale? ¿Cómo esto que nos traes ahora a la mesa, que creo que es valioso, esta visión, cómo vamos perdiendo sensibilidad, empatía, compasión, al no poder interactuar con el otro, al estar siempre a través de una pantalla, como bien lo dices, en un mismo espacio, nos comunicamos por WhatsApp en la misma casa, ¿no? Para decir algo. ¿Cómo hemos perdido esa sensibilidad que creo que es muy importante y que a veces todavía en las escuelas pues se encuentra esta oportunidad para muchos niños, niñas y adolescentes y jóvenes de pronto contactar con los maestros, con las maestras, cómo los maestros y maestros también se vuelven hasta cierto punto factores importantes de socialización para ellos y de receptividad en esa visión de poderlos estar viendo, de darles retroalimentación en persona, que a veces también de pronto hemos perdido esa comunicación y que es tan valiosa y tan importante tener presentes a los maestros en nuestra vida, nuestras maestras también. ¿Cómo pudiéramos hablar de esta parte, por ejemplo, de esas violencias también digitales, hablando de esta parte virtual? Ahorita mencionabas el famoso pubbing, que es el ignorar al otro por el celular, cuando me están hablando y yo estoy todo el tiempo en mi celular y no puedo responder, y otro tipo de violencias que se han suscitado ahora por los medios virtuales, por ejemplo, cuando alguien no te responde un mensaje y que te quedas a la espera, o que empiezas a generar cierta ansiedad, porque algo importante es ver que lo virtual pues también de cierta manera se vuelve real, las emociones que nos genera el impacto del rechazo a veces también virtual puede ser fuerte. ¿Qué es en tu experiencia lo que has notado tú en estos ámbitos con el trabajo con las juventudes? Hay un elemento que es importante, que tú has mencionado, Claudia, que muchas veces se nos olvida que los actos violentos muchas veces son por acción y otras son por omisión. Eso es algo que a los seres humanos se nos olvida. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ahora mismo un elemento que es clave, ¿no? Que en el ámbito educativo tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Muchas veces se dice esa frase de esto ha pasado siempre, ¿no? Es decir, los conflictos que hay, los jóvenes, ¿no? Violentos, actos violentos en los centros educativos, esto ha pasado siempre. Y yo digo, falso, no ha pasado siempre. Porque, por una sencilla razón además, porque antes pasaba, pero cuando tú salías del centro educativo y llegabas a tu casa era un sitio donde sabías que estabas a salvo, donde sabías que no te iba a pasar nada, donde allí estabas bajo, ¿vale? En este caso, bueno, pues ¿vale? Amparado por tu padre, por tu madre, por tu familia, sabías que no pasaba nada hasta el día siguiente que volvieses ahí al centro educativo. Por lo tanto, ahí respirabas tranquilo y tranquila porque hasta las 8 de la mañana del día siguiente o las 9 de la mañana del día siguiente no iban a volver otra vez a reírse de ti, a tener conductas violentas. Pero es que hoy en día las violencias son de 24 horas. Por lo tanto, esto no es igual que antes. Es decir, es que hoy un chico o una chica está sufriendo violencia a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, sin estar rodeado de ningún otro igual, sino que se lo están haciendo a través de las redes. Y esto es un elemento que hay que muchas veces denunciar. Esto no es igual que antes. Estamos viendo cómo hay chicos y chicas sufriendo violencia terrible todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días y 365 días al año. Esto es así, es una realidad que nos estamos encontrando, ¿no? Por lo tanto, por acción o por omisión. Es decir, o porque te hago un vacío en un grupo WhatsApp, o porque me mofo de ti o me río de ti, ¿vale? O porque te insulto, o porque te agredo verbalmente. Es decir, pues nos encontramos con esas realidades, ¿no? Y claro, debemos de intervenir, es decir, tenemos que intervenir al centro educativo para enseñar, retomo de antes, para que aprendan, ¿no? a que eso hace daño. Muchas veces los chicos
te dicen, y las chicas te dicen, yo no era consciente de esto. Tú mencionabas antes la empatía, ¿no? Hay personas que no hacen el ejercicio empático, ¿vale? Que te dicen, es que yo ponerme en tus zapatos, no. Hay que, como seres humanos, tenemos que intentar ponernos los zapatos del otro o de la otra. Y además constantemente, con todas las personas que interaccionamos, ¿no? Porque, repito, esto no es yo ejerzo mi libertad, porque ten cuidado al ejercer tu libertad, porque puede ser que estés en este caso oprimiéndola a mí, o me esté coartando mi libertad. Entonces, hemos denotado que hay personas pues, que ese elemento empático no lo tienen, ¿no? A no ser que tengan un aprendizaje significativo, ¿no? A no ser que esa persona lo viva, no es consciente, ¿no? Y que dice, oh, Antonio, ahora sí me doy cuenta cuando yo no contestaba en el grupo WhatsApp, ¿vale? O cuando yo me reía de tal persona, ahora sí sé lo que ha podido llegar a sentir porque a mí me lo han hecho. Y sí lo he sentido, ¿no? Yo no digo que tengamos que aprender así, porque creo que no es educativo, no tenemos que aprender con daño. Pero sí es verdad que tenemos que enseñar al alumnado a que eso, ¿no? Es decir, un análisis de esas conductas, trabajarlo en clase, decir, mira, esto es así, si ustedes no contestáis, si ustedes no dejáis apartado a alguien, eso también es violencia, ¿vale? Si contáis, ¿vale? O decís constantemente una broma hacia una persona, eso ya se convierte en insulto, ¿vale? Es decir, si dice determinada frase, eso es una amenaza. Es decir, eso hay que trabajarlo dentro del aula, con casos prácticos, ¿no? Es igual que pasa muchas veces también, que es un análisis que hago yo muchas veces con el tema de la música, ¿no? Es decir, ¿qué música consumen nuestros jóvenes? Porque hay determinadas canciones que a mí me encanta analizarlas dentro del aula, porque son un ejemplo, pero claro, ¿vale? De que están, vamos, profesando la violencia, ¿vale? Y en este caso hablo, ¿no? de lo que es la violencia machista, más pura y dura, ¿no? Es decir, vamos a analizar esas canciones en el aula, vamos a enseñarle, porque muchas veces el alumnado te dice, Antonio, yo hasta la canto, me sé la letra, pero no he sido consciente de cuál era el mensaje, ¿no? Y el mensaje a lo mejor de esa canción es totalmente machista. Entonces, tenemos que muchas veces abrir perspectiva porque el alumnado se mete dentro de su propio mundo, de su propia burbuja, y los que estamos al lado tenemos que ayudarle a ese proceso. Tenemos que ayudarle y hacerles ver, ¿no? que hay determinadas conductas que hacen mucho daño, ¿vale? Y luego hay otro elemento fundamental, ¿no? que es el tema social, ¿no? Es decir, porque no solamente puede hacer y tienen que hacer los centros educativos, también tiene que hacer la sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué ofrecen los distintos ayuntamientos, las distintas entidades municipales de ocio para los chicos y las chicas? ¿Qué ofrecen de oportunidad por las tardes cuando no están en el centro educativo o los fines de semana? ¿Qué oportunidad le dan a esos chicos? ¿Los dejan que estén por ahí, ¿vale? ¿O le ofrecen espacios que sean espacios saludables, donde estén supervisados con una serie de actividades por personas mayores, es decir, donde se puedan distraer, donde puedan tener otro tipo de actividades distintas a las que tienen, ¿no? Y que sean, por supuesto, actividades y espacios libres de violencia, ¿no? Entonces, eso también es importante, que ese debate exista a otros niveles, no ya de política educativa, sino de política social, ¿no? Es decir, bueno, pues tendremos que darle respuesta a los jóvenes. Claro. Es que los jóvenes, si están fuera del sistema educativo desde las 3 de la tarde o desde las 2 de la tarde hasta el día siguiente, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde están? ¿Le damos alguna respuesta? O los fines de semana, ¿qué hacen? ¿No? Que están bebiendo, ¿no? O se reúnen para beber, ¿no? Y demás. Bueno, ¿y qué respuesta le damos los adultos? ¿Le ofrecemos otras alternativas? Le ofrecemos actividades lúdicas, le ofrecemos actividades, ¿no? Talleres determinados, ¿no? Donde puedan pasar el tiempo y donde, ¿vale? Pues sean elementos dinamizadores de la juventud y que tengan como objetivo, pues, ayudarlo en ese proceso y en esa etapa educativa que es básica en el ser humano y que no todo el mundo la lleva bien. Yo siempre digo que la adolescencia y la juventud, no todo el mundo. Hay gente que lo pasa muy mal, es una etapa muy dura, una etapa donde nadie te entiende, donde supuestamente nadie te quiere, donde tú lo vives muy mal y demás, y donde, bueno, pues andamos un poco perdidos, ¿no? Y perdidas. Yo creo que eso es importante también, ofrecer alternativas al ocio y al tiempo libre por parte de los ayuntamientos, de las ciudades, ¿no? de la clase política, de las alcaldías, ¿no? De decir qué podemos hacer con los jóvenes. Claro, qué importante que nos comentes esto.
Y bueno, hay algunas preguntas que te tiene el público. Ahorita al finalizar vamos a dar posibilidad a ello. Me gustaría ahora que tocaste toda esta visión del impacto social también, o sea, no solamente en los centros educativos, pero entonces, ¿cuál es la trascendencia y cómo se incorporaría, por ejemplo, la educación integral de la sexualidad, siendo tú también educador en sexualidad, en programas escolares con la finalidad de que podamos prevenir y erradicar violencias? ¿Desde qué instancias, de qué forma? Ya nos mencionaste algunos cuestionamientos que creo que son muy válidos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué alternativas ofrecemos? ¿Qué tanto estamos escuchando los intereses de nuestra juventud? Yo siempre apuesto por la educación sexual integral dentro de lo que es el horario del alumnado. Es decir, yo lo entiendo como una asignatura más que tenga 1 hora o 2 horas a la semana. Sabéis que en el ámbito de la educación obligatoria hablamos por horas semanales, es decir, que tuviese 1 o 2 horas semanales donde verdaderamente abordásemos lo que es el ser humano en esencia, con esa dimensión sexual, con esas emociones, con ese respeto, con ese conocimiento de mí mismo y ese respeto hacia los demás. Es decir, yo creo que eso es básico, pero además básico para intervenir desde la educación infantil, desde la preescolar. Es decir, es básico. Desde que entran en los centros educativos con 3 años, es básico que hagamos intervenciones. Entonces, yo creo que eso es un elemento que debería de estar en horario. Y no pasa nada porque además hemos aprendido, y esto yo creo que en la historia académica de cada uno y de cada una habremos visto que los contenidos son repetitivos de las distintas ciencias, ¿no? Siempre estudiamos lo mismo, siempre un poco más, ¿no? Es decir, en matemáticas, los contenidos de matemáticas, de lengua son repetitivos y bueno, no pasa nada por quitarle a matemáticas, a lengua o cualquier área 1 hora a la semana. Claro. ¿Para qué? Pues para educar al alumnado en elementos que sean democráticos, de valores cívicos, de conocimientos propios de ser persona, de la dimensión sexual, de entenderse cómo es, de cómo me sitúo yo en el mundo, de si estoy conforme como identidad sexual, como identidad de género. Es decir, para intentar ser más felices, porque al fin y al cabo, cuando yo intervengo en los temas transversales de este tipo, yo lo que intento es hacer más feliz al que tengo enfrente. Es decir, ofrecerle un conocimiento para que él o ella decida, libre de estereotipos, libre de mitos, libre de prejuicios. Y sobre todo también tomando en cuenta esta interseccionalidad, ¿verdad? Que es importante cómo, pues hay personas que no tienen el privilegio, inclusive ahora con la pandemia lo vimos, acá en muchas escuelas, pues solamente había un celular por casa, en algunas casas, cómo tomar en cuenta otras formas de hacerle llegar la valiosa información a todos los sectores, que eso también, como lo comentas en el aspecto social, creo que nos quedan mucho a deber acá en México, no sé en España, pero en México nos queda bastante a deber esa visión también a nivel de políticas públicas y que qué bueno que podamos cada vez insertarnos más desde otros ámbitos para poder participar en ello. Sí. Es importante, pero no es un tema que haya tenido repercusión solo exclusivamente en México, Claudia. Es decir, yo que tengo la oportunidad de poder de visitar distintos países y universidades y centros educativos, es un tema que pasa en muchos países. Es decir, la pandemia además nos ha dejado entrever que creíamos que todo el mundo tenía acceso a todo. Y hemos denotado de que no era así, de que no era una realidad. Aquí en España también ha pasado. Es decir, creíamos que todo el mundo tenía wifi en su casa, tenía internet, tenía, ¿no?, nuevas tecnologías para poder seguir el aprendizaje desde casa y hemos visto que no. Pero bueno, hemos ido aprendiendo de la mejor forma posible y ha habido políticas que han ayudado a... Pero sí es verdad que ahora nos hemos dado cuenta de que está existiendo o se ha acrecentado la brecha digital, ¿no? Es decir, nos encontramos con chicos y chicas que se han quedado desfasados, ¿no?, de ese aprendizaje, ¿no? Y que serán la próxima, en este caso, la próxima generación futura. Pero bueno, la pandemia no la hemos elegido, nos ha venido dada. A no ser que luego dentro de un año nos digan otra cosa, ¿no? Que nosotros por haber hecho algo, pues nos vino esta pandemia. Pero sí es verdad que hay elementos que no son la pandemia y que sí, en este caso, podemos y debemos, ¿no?, de poner el acento en las personas, ¿no?, en la ayuda a la construcción, en este caso, de mi propio ser, de mi propia persona, ¿no? Quiero que me ayuden, ¿no?
y nadie nos ha ayudado a nada, hemos ido aprendiendo a través del ensayo-error y nos hemos dado cuenta, y la sociedad nos lo dice, nada más que hay que ver un noticiero, una noticia para darte cuenta de que hay gente que el ensayo y el error no le ha venido bien, porque hace daño. Entonces, bueno, pues vamos a intentar desde los centros educativos de políticas educativas integradoras, pues velar por eso, ¿no? Por ayudar a los seres humanos a ser pues mejores personas, a encontrar su potencial, a encontrarse a sí mismas, a respetar a todo el mundo, al margen del color, del sexo, de la identidad, de lo que sea, ¿no? Es decir, te respeto porque va intrínseco a mí, ¿no? El respetar a todo el mundo, Claro. al margen de todo. No podemos hablar de inclusión si no hablamos también de violencias y muchas veces no nos percatamos de ese ejercicio de violencias de distintas formas. Y pues bueno, te hacen algunas preguntas, te las quiero compartir y bueno, si hay alguien en particular que quiera hacer una pregunta, puede levantar su mano. Voy a ponerlos en forma de galería para que puedan levantar su mano y hacer alguna pregunta directamente. Antonio, te preguntan, hay varios ejemplos cinematográficos de la intervención de las y los profesores en la sociedad de los poetas muertos y escritores de la libertad. Y ese sería un comentario. Te preguntan también cuáles serían algunos puntos importantes para poder mediar entre los chicos que tienen un problema. No sé si nos quieras ir contestando algo de esto. Sí. Bueno, El Club de los Poetas Muertos fue una película que a mí me cambió enormemente mi vida, ¿no? Entonces, hubo un antes y un después, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Cuando se media con chicos y con chicas, yo tengo muy claro que al margen de la estrategia y del modelo de mediación que utilice, que unos pueden ser más acordes, otros menos, yo sé más partícipe de uno que de otro, pero sí es verdad que hay un elemento que es clave, que es el elemento comunicativo. Los chicos y las chicas tienen que entender que están involucrados en ese conflicto, que tú hablas su mismo idioma. Y eso sí lo tengo claro. Y el que tú hables su idioma no implica que tú tengas 60 o 70 años y no puedas hablar su idioma. Pero tenemos que estar muy puestos en su idioma. Ya lo he dicho antes, no podemos darle un sermón de 1 hora. Hoy en día no podemos hacer eso. Y tenemos que hablar su idioma. ¿Y eso cómo se hace? Consumiendo lo que ellos consumen. ¿Vale? Es decir, consumiendo las canciones que consumen, consumiendo los medios que consumen, conociendo lo que es TikTok, conociendo lo que es Instagram, conociendo, ¿vale? Las redes, conociendo los juegos de... ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar en el conflicto. Van a entender, ¿vale? Que tú quieres ayudar. No podemos estar fuera de todo. Es decir, no podemos intervenir con chicos o con chicas. Si a mí me van a hablar de TikTok, me van a hablar de lo que sé, yo no sé de lo que están hablando. ¿Vale? Por lo tanto, la mediación ahí se rompe, se diluye, ¿no? Entonces, yo creo que los maestros y maestras tenemos que estar, los profes tenemos que estar muy puestos en el consumo que hacen de medios, ¿no? De series de televisión, de cine, de Instagramer. Es decir, tenemos que conocerlo. Yo no digo que hagamos un consumo de verlo todo, pero sí que utilicemos su lenguaje, porque ese lenguaje nos va a servir luego mucho en la mediación para poner ejemplos y para que se den cuenta de que no estamos fuera de su generación, que eso es algo que nos dicen muchas veces. No medies conmigo porque tú ya, ¿vale? Estás viejo, tú ya, ¿no? Y demás, y tú ya no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que utilizar su mismo lenguaje y para eso tenemos previamente pues, que estar puestos en el consumo y en cómo es su vida, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y siempre además desde el respeto. Y partiendo de la premisa fundamental, básica que existe, que es que la mediación es un proceso mediante el cual, ¿vale? Las dos personas que se están mediando, ¿no? Que están en ese proceso de mediación, tienen que levantarse con la misma sensación de que han dejado algo y de que han ganado algo, pero lo mismo. Si hay alguna que sale creyéndose que ha ganado más o que ha perdido más, la mediación no ha existido, se ha hecho mal. Por lo tanto, eso sí es verdad que tenemos también que tener pautas y estrategias para una buena mediación, pero los códigos verbales son muy importantes, de conocer, ¿no? Qué es lo que consumen ellos y ellas. Es vital. Claro. Mira, te pregunta también Omar Lozano, ¿qué modelo conoces de intervención en educación popular con jóvenes que viven en zonas de alta criminalidad y violencia? No, de modelos hay muchos, ¿no? Repito, en la literatura científica buscamos en cualquier revista de pedagogía o incluso de psicología educativa y nos encontramos con muchísimos modelos.
Yo creo que los modelos, el asumir un modelo como tuyo, ¿no? E implementarlo tal cual está diseñado el modelo, creo que es un error, porque los modelos hay que contextualizarlos. Las zonas en conflicto no son todas iguales en todos los países del mundo. Por lo tanto, el modelo habría que valorar qué modelo es el que se hace, ¿vale? ¿no? Pero sí es verdad que en los movimientos, ¿no? Que son muy conflictivos, en los lugares donde son o donde hay unos elementos conflictivos importantes, culturales, ¿no? Y demás muy arraigados, yo creo que es muy importante el enseñarle a los jóvenes que existen otras formas de vida. Porque muchas veces eso es lo que no conocen, ¿no? Es decir, otros modelos de pensamiento, otros modelos de actuación, otros modelos de reflexión. Yo creo que eso es muy básico y además muy personal, ¿no? Sí, tendríamos que concretar mucho de qué lugar estamos hablando, porque no estamos hablando igual, ¿no? De las mares de El Salvador, en este caso con la realidad de México ¿vale? o con otros países, ¿no? Entonces yo creo que eso es vital, ¿no? Situarnos en el lugar donde estamos y luego enseñándole otros tipos de modelos, ¿no? Es decir, uno no es consciente muchas veces del mundo donde vive hasta que no ve otros mundos. Por eso yo siempre digo que es muy importantísimo para mí, vital, ¿no? El conocer otras culturas. Yo creo que eso da un aprendizaje que es valiosísimo, ¿no? Porque te encierra o nos encerramos en nuestro propio micromundo y creemos que eso es lo único que existe. Pero el mundo es más allá de mi círculo, de mis amistades o de mis interacciones. Y hay muchos chicos que viven en conflicto y que viven en violencia porque no han conocido otro modelo. Por lo tanto, tenemos que enseñarle ese tipo de modelo, ¿no? Cómo podemos interactuar desde otra forma, ¿no? Es importante. Sí, te No comento. sé si he contestado, Omar, perdona, pero no sé si te he contestado. Me he ido por ahí, no sé. Dice Omar que sí le Ha levantado, contestaste. sí, sí, lo he Omar, visto. si quieres hablar, puedes desactivar tu micro y preguntarle directamente al doctor Antonio Daniel. Bueno, mientras te hago otra pregunta que están poniendo por aquí, creo que está muy interesante todo esto que estás comentando. Una sería los círculos de paz serían una buena estrategia de intervención. Y también dice, hay una serie HIT que intervienen en un centro con menores conflictivos. Alguien sugiere ese tema. Es Y una serie que está muy de moda ahora en España. mm, ¿nos la recomiendas, Antonio Daniel? Sí, ¿Cuál es tu sí, opinión? totalmente. Yo no lo he visto todos los capítulos, ¿eh? Mentiría si te dijese que los he visto todos, pero sí sé y además he escuchado mucha crítica muy buena, ¿no? Con respecto a cómo hace el abordaje de las intervenciones de profesorado con alumnado, ¿no? Creo que eso con jóvenes, ¿no? Claro. Y también te preguntan tu opinión sobre la serie como 13 razones por qué. Belia Arroyo nos pregunta. Belia, si quieres también desactivar tu micro, adelante. Pues ¿cómo se llama la serie, Claudia? Se llama 13 razones por qué. Pues ahí me habéis pillado, esa no la conozco. ¿Vale? Esa es la clara evidencia de que el profesorado no tenemos que saberlo todo. Ahí me habéis pillado, no sé de qué serie me estáis hablando, ¿no? Pero sí es verdad que me reitero en lo que he dicho antes, es decir, si es una serie que consumen nuestros chicos y chicas, tenemos que verlo, ¿no? Esto es como la del calamar, ¿no? Si Sí, vamos a dejarnos de criticar, vamos a verla y vamos a valorar. Y utilicemos esa serie que están consumiendo en todos los países del mundo, que es el número 1 ahora mismo en todo el mundo, y utilicémosla para que aprendan determinados contenidos. No nos pongamos en contra de la serie, si la están consumiendo no tiene sentido el ponernos en contra. La van a seguir viendo. Así que lo que habrá es que consumirla nosotros como personas expertas, ¿no? En este caso en el ámbito psicológico y educativo bueno, pues que nos sirva como aprendizaje, ¿no? Para que aprendan determinadas cosas, ¿no? Antonio, te agradecemos mucho. Dice, 13 razones va a un suicidio de un adolescente. Para que, bueno, de esto que estás comentando, creo que es muy valioso el conocer, el estar revisando, ¿no? El material que ellos también de cierta forma van teniendo acceso. Y bueno, Antonio, pues yo te quiero agradecer primero tu confianza en este proyecto de Converso, que son propuestas educativas para transformaciones profundas. Te agradezco tu presencia. Creo que este video, bueno, lo vamos a subir de inmediato, lo más pronto que se pueda y te lo hago llegar.
porque creo que mucha gente, educadores en sexualidad, terapeutas, padres y madres de familia, estamos muy interesados en tu punto de vista, en tu visión. Te agradezco que nos vinieras a ampliar el panorama, porque de eso se trata Converso, son voces compartidas. Gracias, Antonio Daniel, por confiar en este bello proyecto. Muchísimas gracias a ti y un placer en haber compartido este ratito con vosotros y con vosotras. Y bueno, pues aquí me tiene a tu disposición para lo que estimes oportuno, ¿vale? Ser Gracias. felices y bueno, pues y salud, ¿no? Que es lo que decimos ahora, lo que tenemos que decir con la pandemia que tenemos, ¿no? Mucha salud a todos y a todas, pero también, como no, que seáis muy felices y que paséis estas fiestas por lo mejor posible con vuestra familia, ¿no? Claro. Antonio, pues ahora es el cierre de la primera temporada de Converso y pues invitamos a una cantante tapatía que tiene una voz privilegiada, se llama Valentina González, y ella nos va a estar cantando algunas canciones porque es el cierre, aquí en México le llamamos posada, que es una reunión que se hace para las fiestas, previa a las fiestas, para celebrar cuando se cierra un ciclo. Entonces, sé que eres una persona muy ocupada, que tienes muchas actividades que hacer, pero si quieres quedarte, estás invitado como todas las personas que están aquí. Estoy viendo a Roberto. Gracias, Roberto, por estar aquí. Roberto Guadarrama participó en un converso hablándonos del lenguaje incluyente y todas estas alternativas valiosas también para erradicar violencias y para visibilizar a cada persona. Entonces, pues muchas gracias, Antonio Daniel, y pues Valentina, te damos la bienvenida. Voy a dejar de grabar para poder entrar con Valentina. Nos despedimos y no olviden vernos en Converso. Daniel, antes de que te vayas, coméntanos tus redes, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, pues a mí principalmente en Facebook o Instagram no lo doy mucho, pero también estoy dándole a Instagram cada vez más. Pero me buscáis, como tengo un nombre además muy de telenovela, ¿no? Mi madre me puso Antonio Daniel y demás, que yo nunca supe por qué. Antonio Daniel, bueno, pues me buscáis por Antonio Daniel García Rojas y me encontráis en Facebook, que además publico ahí todas las formaciones que hago muchísimas formaciones y demás. Y bueno, pues en Instagram también me podéis localizar fácilmente. Y mi correo electrónico, poniendo mi nombre en Google, también aparece mi correo electrónico institucional de la Universidad de Huelva. Para lo que estiméis oportuno, pues aquí me tenéis. Pues muchas gracias, Antonio, de verdad, por esta valiosa exposición y sobre todo, pues te digo, invitarte a que escuches a Valentina. Voy a dejar de grabar. Les agradezco su presencia todo este año en Converso. Cada miércoles se sube un converso distinto con expertos. Véanlo, suscríbanse al canal. Mi canal es mi nombre, Claudia Hernández Madrigal. El proyecto se llama Converso y pueden buscarlo a través de mis redes sociales, Facebook Claudia Hernández, Instagram Claudia HDS-sexóloga o directamente en el canal de YouTube. Nos vemos muy pronto en otro converso.